que ahora están buscando un gerente general, ¿ya? Están nombrando un gerente general. Y se supone que en agosto del 2025, igual que la recaudación, esto ya debería estar funcionando. ¿Por qué es importante que funcione? Ellos, mucho del trabajo que hacía la Superintendencia de Pensiones se le traspasa a este organismo. Y ellos van a hacer lo que van a establecer cómo se van a administrar los fondos. Y aquí tiene una forma muy curiosa de funcionar. Y es re importante señalarlo. Este Fondo Autónomo de Protección Provisional tiene unos consejeros, va a tener un personal, pero cuando llegue el momento de pagar los beneficios, pero cuando llegue el momento de operativizar el sistema, es el Instituto de Previsión Social el brazo operativo de esta institución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a determinar, van a revisar que se esté invirtiendo bien, van a determinar dónde se invierta. ¿Van a invertir ellos? No. Ellos van a llamar a una licitación, donde se van a establecer en la fase de licitación eh, requisitos que tiene que tener quien administre los fondos, en qué se tienen que administrar y las formas de rendir cuenta y cómo se relaciona con el Instituto de Previsión Social es lo principal. Y para eso, en esa licitación, ellos van a adjudicar la administración de los fondos a un ente similar a la AFC, que se tiene que crear especialmente para estos fines, quienes van a administrar. ¿Y qué es lo que va a hacer el Fondo Autónomo de Protección Previsional? Instruir al IPS la operativa de que los beneficios efectivamente se paguen, quienes tienen derecho a eso, y van a establecer dónde se administran los fondos y asegurarse que los dineros alcancen y va a hacer esta licitación y obviamente va a fiscalizar a esta nueva entidad que se cree para exclusivamente administrar los fondos del Seguro Social, rentabilizarlo. ¿Ante quién va a responder este Fondo Autónomo de Protección Provisional? Ante la Superintendencia de Pensiones. ¿Ya? Esa es la forma como va a actuar. Y efectivamente, como lo señalan en el chat, ha habido cuestionamientos respecto a de esta nueva entidad. Ahora luego, ¿qué es lo que viene luego? Septiembre del 2025, pensión garantizada universal. La PGU para las personas mayores de 82 años va a subir. Ahora, qué cosa también es importante señalar. En septiembre del 2025 sube la PGU, sube la pensión básica solidaria de invalidez y el subsidio al discapacitado menor de 18 años. ¿Por qué? Porque tanto la pensión básica solidaria como el beneficio del subsidio al discapacitado menor de 18 años se calculan conforme al monto de la PGU y por lo tanto también ellos suben. En septiembre del 2025 también pasa algo bien particular. ¿Y qué es lo que? Resulta que hasta antes de esta reforma, las personas que tenían pensiones como exonerados políticos, pensiones de la ley RETI, pensiones de reparación, no podían optar a la PGU, porque optaban o a un beneficio con cargos fondos fiscales o a otro, y eran incompatibles. Se elimina la incompatibilidad y a partir de septiembre del 2025 pueden, además de su beneficio, tener derecho a la PGU. Y cuando se hace el cálculo a cuánto tienen, su pensión es igual a cero, o sea, les pagan los 250 a las personas que lo soliciten. Esta PGU tiene un escalonamiento todos los septiembre por 3 años, 2025, 2026 y 2027, se van a incorporar nuevos grupos de personas, hasta que en el año 2027 todas las personas que tienen acceso a la PGU van a tener el monto de 250.000 pesos. Y en ese tercer año se incorpora otro grupo de personas que van a tener derecho a la PGU. ¿Quiénes? Las personas que tienen pensiones de sobrevivencia de DIPRECA y CAPREDENA. ¿Por qué se les incorporó? Porque las pensiones que ellos reciben son de monto muy ínfimo, muy chiquitito. Entonces, por lo menos se quieren que lleguen a un monto suficiente. Y luego, y esto yo creo que a ustedes más de algunos les han pedido asesoría, el SCOMP. Es que este es el marquillo electrónico cuando una persona se quiere pensionar, la AFP sube sus datos a una plataforma electrónica para que le ofrezcan pensión. Bueno, cuando la persona recibía las ofertas de pensión, tenía varias alternativas para decidirse y con qué pensión me voy a quedar. Aceptaba una de las ofertas que le hacían a través de esta plataforma electrónica, se desistía, llamaba a remate, o bien tomaba o aceptaba alguna, o bien tomaba las ofertas que le habían dado, se dirigía directamente a alguna de las entidades que había ofertado y trataba de conseguir un monto mejor. Y muchas veces lo conseguían.
Eso se elimina. Directamente se elimina, ya no se puede pedir oferta externa y solamente las ofertas que se reciban a través de esta plataforma son las alternativas para pensionarse. ¿A contar de cuándo? También de septiembre del 2025. Y otra cosa también es importante, las personas para poder pensionarse que le pague la pensión a una compañía de seguro, tenían que financiar una pensión de a lo menos 3 unidades de fomento. Eso se rebajó. Ahora, 2 unidades de fomento. ¿Qué otra cosa sucede? En septiembre del 2025, y ese es un tema importante para ustedes, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy día, la cobranza de cotizaciones cambia. ¿Qué significa eso? Actualmente, cuando un empleador está atrasado en el pago de las cotizaciones y le inician la cobranza, le van a cobrar intereses, reajuste, superintendencia de pensiones, que las deudas salen pero infinitamente altas. Bueno, a partir de septiembre de 2025, esto va a cobrar. Las deudas antiguas, o sea, las que se generen hasta las deudas de la cotización de julio del 2025, que se paga ahora en agosto, van a seguir esa misma regla. Pero las deudas de cotizaciones que se generen a partir de la remuneración de agosto que se paga en septiembre, van a tener otra forma de cobranza. ¿Y cuál va a ser esa? El espíritu de la reforma es que las personas no tengan laguna, que la rentabilidad efectivamente haga su trabajo para mejorar pensiones. Entonces, la cobranza de cotizaciones lo que va a perseguir es obtener de vuelta la rentabilidad que la persona hubiese obtenido si la cotización se hubiera enterado en tiempo. Y eso es la que se está tratando de lograr. Ya salió la instrucción de la Superintendencia de Pensiones en ese sentido. Eh, Todos los meses, a partir de septiembre, ella va a emitir una circular. La circular es la típica que saca de reajuste, intereses y multa. Bueno, ahora va a salir esa circular, pero con esta nueva metodología. Las cotizaciones las cotizaciones que se enteraron hasta agosto del 2025 o deberían haberse enterado y están atrasadas, una forma. Las de agosto en adelante, otra forma. Ahora, a propósito de una pregunta que sale en el chat, voy a aprovechar de contar, y esta es la última porque para que podamos avanzar, la PGU es para todas las personas que cumplan los requisitos que ella pide. 65 años, estén trabajando o no. Si están pensionados, impecable, independiente del origen de la pensión. Solamente quedan fuera la CAPREDENA y DIPRECA. Eso significa, yo era trabajador independiente voluntario, puedo. Trabajador independiente honorario, puedo. Era trabajador dependiente, puedo. Era del sistema de reparto, el IPS, puedo. Soy del sistema de capitalización individual, puedo. Resulta que siempre trabajé de forma informal, también puedo, en la medida que cumpla con los requisitos de la PGU. Eso, como hay más, sí, hay más temas. Resulta que en enero del 2026, por primera vez, vamos a ver reflejado lo que significa el aumento de pensiones. Pero ojo, eso, hay un aumento de pensiones que es temporal y otro que puede ser permanente. ¿Qué significa eso? Yo les hablé que los beneficios del seguro social nuevo eran temporales y permanentes. Bueno, a partir de enero del 2026, con el estudio que se hizo en diciembre de este año, el IPS va a ser el primer pago para los pensionados que, ¿cómo se llama? Que tengan años cotizados. Van a premiar que hayan cotizado durante mucho tiempo. Y eso es un beneficio temporal, no es para siempre. Y la compensación por expectativa de vida, que ese sí es un beneficio definitivo. Lo que ustedes ven acá, a lo menos 0,1 UF por cada año cotizado, los hombres a lo menos tienen 2 UF y las mujeres a lo menos tienen 1 UF. El tope son 2,5 UF, o sea, 25 años. Y la compensación de expectativa de vida, que va a ser una proporción de la pensión que hubiese tenido esa mujer si se hubiera pensionado a la edad y hubiese sido por una renta vitalicia sin ninguna condición. Tiene algunas otras especificidades, pero eso es más o menos en grueso cómo funciona. En marzo del 2026 se van a fijar los límites de inversión de acuerdo a los límites que fija el Banco Central. En marzo del 2026 se va a producir un fenómeno bien curioso. Resulta que nosotros estamos acostumbrados en el fondo, que las personas que ingresan al sistema, a ellos los mandamos al FP licitada y después de 24 meses pueden elegir dónde están. Sin embargo,
la reforma creó un mecanismo que permite que cada 2 años el 10% de las personas que pertenecen al sistema de pensiones, por ejemplo, yo que ya no soy nueva, como ustedes podrán ver, me puedo salir seleccionada ahí al azar. Y esa selección al azar implica que la persona va a ser cambiada de FP. Desde que me notifican hasta que me cambian, yo tengo un plazo de 30 días para decir, no, no me quiero cambiar. Hay reglas también de si yo tomé una mala decisión, igual con el tiempo me podrían como incorporar al proceso. Pero yo la primera instancia es, no, no me quiero cambiar. Este proceso para establecer cómo se va a licitar este stock, cuál es la FP que va a tener a cargo esta licitación que va a durar 5 años, la licitación o sea, el tiempo que la FP va a estar ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Va a empezar este proceso. ¿Eso significa que en marzo del 2026 se va a hacer la licitación? No todavía, sino que el proceso empieza a ser, ¿cómo se llama? Empieza a entrar en marcha. Y me van a cambiar automáticamente, pero me van a notificar y me van a dar un tiempo para que yo, y es de 30 días para que diga yo, no, no quiero cambiarme. Si se me pasó el plazo porque yo estaba pajareando, volando, no estaba segura, entonces siempre puedo decir, no, ¿cómo se llama? No me gustó estar acá, me quiero devolver y lo puedo hacer. Ahora eso, ustedes que se manejan números saben que tienen consecuencias. Comprar una cantidad de activos y venderlos antes de tiempo, igual significa que yo puedo tener diferencias en lo que recibo. Pero esto solamente parte del proceso, todavía no me van a cambiar. En abril del 2026 se van a regular las comisiones, esas que ustedes han escuchado hablar de las comisiones fantasmas. Bueno, esas se van a regular en abril del 2026. Y en junio del 2026 parte un proceso que es muy, 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 muy interesante. ¿Y cuál es este? El sistema único de cobranza, que va a ser un modelo centralizado de cobro. Resulta que en este momento, ahora el 15 de julio, sí, 15 de julio, la Superintendencia de Pensiones sacó em, una circular que regula cómo se va a realizar la cobranza de las cotizaciones judiciales. Todas las FP tienen que actuar en conjunto, hacer una licitación abierta para que postulen estudios y las cobranzas las hacen en forma conjunta. Ya voy a explicar qué significa en forma conjunta. Y eso empieza a regir ya ahora, digamos, con las nuevas cotizaciones. Pero en junio del 2026 el sistema va a tener un cambio bien importante. Va a existir un sistema único de cobranza, va a existir una plataforma de información donde todas las deudas previsionales van a estar reflejadas. La Tesorería General de la República va a realizar la cobranza prejudicial. Y las AFP le van a tener que pagar a la tesorería para este cobro. ¿Cómo opera? Así como bien en general, ¿cómo opera la cobranza? A ver, actualmente yo cobro en virtud de a qué empleador y qué AFP se debe. Por ejemplo, yo tengo 4 trabajadores. Este está en AFP Modelo, este está en FP1, este está en FP Plan Vital y este está en FP, em, ¿cómo se llama? Me falta una. Oh, se me olvidaron los nombres. Habitat. Tenemos estas 4 AFP y cada trabajador está en una AFP. Vamos a imaginarnos que la Superintendencia de Pensiones señaló, oiga AFP, usted está obligada a cobrar las cotizaciones cuando la deuda llegue a 4 pesos. Y uno dice, pucha, acá está, pues este empleador debe 4 pesos, 1 peso por cada trabajador. Pero en este momento no se puede iniciar la cobranza porque es respecto de cada trabajador que debe realizarse la cobranza y respecto de cada AFP. Aquí tenemos a 4 AFP. Por lo tanto, acá no se puede iniciar la cobranza, sino que hay que esperar hasta que se junte la deuda. Bueno, sabemos que igual hay un tiempo de 9 meses y todo, pero para que se junte la deuda, explicado bien esquemático. Ahora, resulta que el gran objetivo de la reforma es que las personas no tengan laguna, que se genere rentabilidad, y aquí estamos esperando que se junte la plata y cuando ya el empleador ya la debe. Entonces, ese es el cambio. eh, Después este es el cambio que se va a producir. Voy a cerrar el chat porque si no me voy a distraer y la idea es que ¿cómo se llama? Que veamos el tema para que aprovechemos el tiempo. Entonces resulta que en este momento, ¿cuál es el cambio? Las AFP van a tener que cobrar, juntarse para hacer las cobranzas.
ya no las van a hacer en forma separada, cada una con su sistema, sino que hay un sistema único de cobranza. Lo que significa aquí en este caso hay un root empleador que debe 4 cotizaciones, que son 4 pesos respecto de 4 trabajadores que están en 4 FP distintas. Las 4 FP distintas se van a tener que coordinar y iniciar la cobranza respecto de estos trabajadores a través de tesorería, la cobranza prejudicial, y ellas van a pagarle proporcionalmente a tesorería los costos de la cobranza. ¿Qué quiere decir eso? Los costos de la cobranza prejudicial ya no van a ser de cargo del empleador, sino que de la AFP. Y ella es la que le paga a tesorería por la cobranza. Yo ya no tengo que esperar que respecto de cada AFP se junte el dinero. Entre todas ya se cobra en forma unificada, única. ¿Qué es lo que se está logrando con eso? Agilizar el sistema de cobranza, que lo haga vía tesorería. Y si la persona llega vía tesorería, vía cobranza prejudicial, no se logra, entonces las AFP van a iniciar una licitación, que esas son las instrucciones, parte de las instrucciones de ahora del 15 de julio, y van a hacer esa licitación abierta. Y en esa licitación, quien gane les va a hacer la cobranza judicial. ¿De quién va a ser el cobro de las cotizaciones cuando se trata de una cobranza judicial? Ahí va a depender del tribunal. El tribunal es el que va a establecer quién se hace cargo del pago. Y eso se llama las costas. Y el tribunal lo establece. Y en ese caso, cuando se trata de cobranza prejudicial, la tesorería. Cuando se trata de cobranza judicial, se va a hacer una licitación única que todas las AFPs van a hacer en el fondo la contraparte para que un tercero realice esas cobranzas. Y las AFP proporcionalmente, de acuerdo a los términos de la licitación, le van a pagar. Eso significa que ya no van a haber más cobranzas de AFP por AFP, sino que unificadas. Va a haber un sistema unificado de cobranza. Entonces, una AFP para poder iniciar una cobranza, por ejemplo, cuando se cree que hay un empleador que tal vez termine una relación laboral, en este sistema único va a haber mucha información y van a tener que ingresar al sistema para ver si la persona aparece como que se terminó la relación laboral. Si no aparece, entonces tiene que esperar un tiempo y hacer una segunda consulta. Si esa segunda consulta sigue sin aparecer, entonces puede iniciar la cobranza. Acuérdense que cuando se termina la relación laboral o cuando se inicia, hay que hacer, cuando toca el pago de las cotizaciones, en movimiento al personal uno lo avisa. Pero además hay que avisar el inicio y el término de la relación laboral a la FP y a la FC. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Aquí en junio del 2026, el Fondo Autónomo de Protección Provisional nos va a decir, así se van a invertir las platas y cómo se llama, cómo va a funcionar la licitación. En abril del 2027 se va a crear un sistema de información de pensiones. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que las personas que son parte del sistema transparentemente tengamos toda la información, nuestra información personal, nuestras proyecciones, y que se entienda. Que no sea esta cosa tan complicada que cuesta mucho saber de qué estamos hablando. En abril del 2027 se van a crear los fondos generacionales. Y aquí yo siempre digo hay que poner mucho, mucho, mucho ojo. ¿Por qué? Resulta que actualmente nosotros elegimos en qué multifondo estamos. A, B, C, D y E. A partir de abril del 2027 eso se acaba. Ya no vamos a elegir el multifondo, sino que van a elegir por nosotros, de acuerdo a la edad que tenemos. Eso significa, en abril del 2027 se acabaron los actuales multifondos, se eliminan y se crean los fondos generacionales. Y ahí, de acuerdo al tramo de edad que tengamos, nos van a ir cambiando. ¿Podemos nosotros hacer modificaciones? No, ya no se va a poder hacer. Las cotizaciones obligatorias no, respecto a las cotizaciones voluntarias sí podríamos elegir dónde vamos. ¿Y qué características tienen estos fondos? Todavía no se sabe. No sabemos cuáles van a ser los tramos de edad, dónde van a estar invertidas las platas, cuál va a ser el riesgo. Todavía no se sabe nada. ¿Por qué? Porque en este momento, si ustedes ingresaran a la página de la Superintendencia de Pensiones, les va a aparecer un cartel. Y en ese cartel que dice, ¿cómo se llama? Hemos prorrogado la licitación para construir el nuevo modelo de inversión. El modelo de inversión que tenemos ahora va a desaparecer y se crea un nuevo modelo. Y en ese nuevo modelo se va a estar creado con fondos generacionales. Y es súper sensible porque dependiendo de las condiciones que este tenga,
va a ser un poco el éxito de esta reforma, que uno lo único que quiere es que suceda. Y en agosto del 2027 se produce ¿cómo se llama? El primer llamado a licitación de stock, y en junio del 2028 se produce la primera adjudicación. ¿Por qué es importante pensar que en abril del 2027 se crean los fondos generacionales y en diciembre del 2027 la licitación de stock? Es el superintendente de pensiones, que fue nombrado por un cuarto, bueno, un primer periodo, pero en realidad cuarto, eh, cuando hizo la cuenta pública, ahora, hace 2 meses atrás, un mes atrás, perdón, él, ¿qué es lo que dijo? La reforma de pensiones son muchas reformas dentro de la reforma. Y esta es una muestra. Los fondos generacionales, ¿qué es lo que persiguen? Que uno sea estable en el tiempo, de tal forma que la plata se pueda juntar. Pero por otro lado, la licitación de stock me cambian, hay que vender activos para cambiarme. Y en este momento están tratando de ver cómo se conjugan estos dos temas. ¿Qué otras cosas más van a pasar? Nuevo encaje, las AFP, que se va a establecer una banda y que lo que cobran corresponda a lo que efectivamente están obteniendo. Eh, en septiembre de 2027 se sube nuevamente la PGU y de ahí en adelante hay mucho, mucho que estar. Esta fue ¿cómo se llama? La introducción de lo que significa la reforma. Ahora, importante respecto a este punto. El sistema de pensiones post reforma les incluye en esta presentación, a la que después ustedes van a poder acceder, este cuadro. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque es un resumen que el superintendente de pensiones presentó en su carta pública y nos permite tener un panorama de cómo es la reforma en cuanto a los pilares, el objetivo, cómo se financia, qué beneficio existe, qué va a pasar con esta transparencia en la información y el gran cambio que a ustedes obviamente les interesa, el sistema único de cobranza de cotizaciones. Eso es re importante este tema. Ahora, dicho eso, ahora sí que vamos a entrar al punto. ¿Cuál es el gran cambio en las nuevas cotizaciones? Las nuevas cotizaciones van a significar que el 2055 yo como trabajadora voy a tener 16% de cotizaciones mensuales en mi cuenta de capitalización individual, 10% de mi cargo, 6% de cargo del empleador. Pero y mientras tanto, de aquí al 2045, o sea, hasta julio del 2045, yo trabajadora en mi cuenta de capitalización individual voy a tener un 14,5% de cotizaciones. Eso significa, de las cotizaciones nuevas que se van a crear, yo le sumo la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia al, al 2033 o al 2036, dependiendo de la ley de cumplimiento tributario, el empleador va a cotizar un 8,5%. Esa cotización del 8,5% hasta julio del 2045, un 4,5% va a la cuenta de capitalización individual del trabajador y un 4% al Fondo Autónomo de Protección Previsional, el nuevo seguro. Ahora, ¿cómo se divide esa cotización? Un 2,5%, estamos en el 2033, un 2,5% es plata que efectivamente y en forma permanente va a entrar al Fondo Autónomo de Protección Previsional, por lo que es súper importante la forma como inviertan las platas para hacerlas crecer. Ya el sistema de reparto demostró que si no se hacen crecer, los sistemas quiebran. Y por eso es tan importante la función de los consejeros que fueron ratificados por el Senado. Y un 1,5% rentabilidad protegida. Este es el beneficio que significa tu trabajador hiciste un préstamo, por eso no tienes un 6% acá, sino que un 4,5%. Y este préstamo te lo vamos a devolver en la pensión en 240 cuotas. Eso significa, empleador, tú estás financiando un 8,5%. Ahora, ¿y cómo va a funcionar esto? Esto en la cuenta capitalización individual en agosto del 2055, pues el empleador va a cotizar un 6% de la remuneración imponible. Ahora, importante también señalar,
Esto es con gradualidad. Yo creo que este cuadro lo han visto un montón de veces y vamos a sacarle harto jugo ahora. Un 4 por 5 va a capitalización individual y a partir de agosto del 2045 se va a ir aumentando en 0,5 puntos por cada 12 meses hasta alcanzar el 6%. Por eso yo les digo, el 2055 los trabajadores van a tener un 16% de cotización en su cuenta de capitalización individual. Ahora, ¿qué cosa también es importante? Bueno, y mientras tanto, ¿cómo funciona esta gradualidad? Si ustedes se fijan, la Superintendencia de Pensiones hizo este cuadrito. Esto está en un comunicado que ellos hicieron a todas las entidades para que todos los que tienen que ver con el tema tengan clara la película. Todos los que tienen que ver con el tema son la AFC para el pago del seguro de lagunas previsionales, el IPS, porque él va a estar a cargo del fondo autónomo y el pago de los beneficios. Eso también importa, obviamente, para las AFP. ¿Para quién también importa este tema? Importa para muchas entidades, entre otros los recaudadores, quienes recaudan las cotizaciones, quienes entregan los servicios de recaudación de cotizaciones y de planillas, que ahora se cambió el nombre, no se van a llamar planillas, sino que formularios. Vamos a ver si uno cambia el lenguaje. Importante. ¿En qué mes se devengó la remuneración? Yo devengo la remuneración cuando me la gano y un momento es el devengo, otro es el pago. Devengo significa, ahora me gané la remuneración. ¿Me la van a pagar necesariamente? No. Yo creo que a ustedes les ha tocado también ver esta cosa de cuando de repente las remuneraciones variables, los trabajadores se las ganan un mes y se las pagan al mes subsiguiente. Aquí se habla de mes de devengamiento de la remuneración. ¿Cuánto se la gana? No se ha sacado ninguna instrucción que explique qué va a pasar con estas situaciones cuando en el fondo la persona se ganó la remuneración en un mes, pero se la paga en el mes subsiguiente. Se ha dado una instrucción como más general y que el caso a caso los va a obligar a estar explicándolo. Ya existen en todo caso indicios anteriores de cómo se ha actuado. ¿Qué cosa es importante? Las cotizaciones que van acá en esta fila son las cotizaciones que van a la cuenta de capitalización individual, que son de cargo del empleador. Esta fila de acá, ¿ya? Y va a ir aumentando paulatinamente hasta llegar en agosto del 2023 hasta julio del 2045 a 4,5 unidades o sea, 4,5 por ciento de la remuneración. A partir de agosto del 2045 va a ir aumentándose en 0,15 puntos por 10 años hasta el 2055. Y por otro lado están las cotizaciones que van al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Las cotizaciones, la Superintendencia de Pensiones las dividió en dos tipos, atendidos que unas son permanentes y otras son transitorias. La cotización con rentabilidad protegida, que esto es el préstamo, esto es transitorio y que va a tener este cambio que a partir de agosto del 2045 se va a ir disminuyendo paulatinamente. Y la cotización por expectativa y el seguro de invalidez y sobrevivencia que van a ser permanentes a contar de agosto del 2026. Eh, este año, esta fila de acá me indica cuánto es lo que efectivamente va a tener que pagar extra el empleador, el total. Y aquí es cómo se desglosa. Este año, la cotización con rentabilidad protegida no se empieza a pagar, se empieza a pagar a partir del próximo año. ¿Eso es importante? Sí, vamos a verlo a propósito, por ejemplo, de una licencia médica. La cotización por expectativa de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia, el pago se va a consolidar a partir del próximo año. ¿Qué significa? Este mes tengo que pagar cotizaciones. ¿Qué es lo que pago? Pago un 1% más el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Cuánto pago el seguro? Dependiendo de lo que esté fijado. Puede que en este periodo varíe, sí. A partir de agosto del 2026, el SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia, va a ser de un 1,5% en forma pareja y es el monto que se va a establecer, pero a partir de agosto del 2026. Y mientras tanto, yo este año, hasta julio del 2026, yo pago el 1%, que corresponde a un 0,10 que va a la cuenta de capitalización de la persona, que si el caso que se enferma, yo pago solamente este 0,9 más el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y a partir de agosto del 2026, bueno, a partir de agosto del 2026 se aumenta el monto de la cotización a 3,5. ¿Por qué es tanto este aumento? Porque sumo de una sola vez el seguro de invalidez y herencia, que lo estaba pagando separado, ahora lo pago en forma conjunta. ¿Por qué? Resulta que
la ley de reforma de pensiones dijo, la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia la va a recaudar y le va a ser dueña de ella el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Él la administra. Y en este momento, como les comentaba, hay un proyecto en el Congreso que envió la Superintendencia de Pensiones que traspasa la recaudación y que traspasa la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Ahora, y estos son los cambios que vamos a ir teniendo a través del tiempo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Hacer esta distinción que hizo la Superintendencia de Pensiones. Estas cotizaciones son las que van a la cuenta del trabajador. Estas dos filas que están acá son las que van al Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Qué significa eso? Cuando la persona esté con licencia médica, esta fila yo no la pago. Cuando la persona está con licencia médica, esta fila yo la pago. Todo lo que dice Fondo Autónomo de Protección Previsional, cuando una persona está con licencia médica, sigue siendo de cargo del empleador. Esto no, esto es de cargo del, ¿cómo se llama? Del que pague el subsidio. Entonces, en eso me tengo que fijar y si ustedes se establecen, esto es una gradualidad. Esta gradualidad dura hasta agosto del 2033 y después ya ser parejo el tiempo. El 2055 nuevamente me van a cambiar el tema. ¿Y qué va a cambiar? Esta fila va a ir disminuyendo y está aumentando. Eso significa que a partir de los 2055, si una persona se enferma, el empleador va a contribuir con esta fila más lo que quede de esta otra. Y el 2055, si una persona se enferma y hay licencia médica, entonces el empleador solo va a pagar esta fila, pero desde agosto del 2055. Ahora, ¿y qué sucede si la ley de, ¿cómo se llama?, cumplimiento tributario no funciona como se esperaba? Y es igual la cosa está complicada. Entonces, antes de agosto del 2033, va a llegar un comunicado, va a llegar información, te van a decir, ojo, la reforma, el pago de las cotizaciones, la gradualidad, se va a prorrogar. ¿Por cuánto? Por 3 años más. Entonces, en vez de 9 años ir implementándose, van a ser 11 años. Ahora, una vez tenemos este panorama, hablemos del seguro social. Seguro social, 2,5% de la remuneración imponible, y estamos hablando del 2055. Pero mientras tanto, sabemos que temporalmente recibe un 1,5%. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es un préstamo para que los actuales pensionados puedan ir mejorando sus pensiones. En forma definitiva, un 2005, o sea, un 2,5%. ¿Hay un límite imponible? Absolutamente sí. Para efectos de la cotización, establecía en el artículo anterior, debería haber puesto las comillas, si no fue, la remuneración mensual tendrá como límite máximo imponible el señalado en el artículo 16 del decreto ley 3500. ¿Qué quiere decir eso? La cotización del 2,5% es sobre la remuneración imponible con el mismo tope que existe para el resto de las cotizaciones. Y al igual que en todas las cotizaciones, yo las pago, la remuneración se devenga en agosto y yo pago las cotizaciones en septiembre. Y tengo los primeros 10 días o 13 si la declaración y pago es en forma electrónica. A las 13 hasta las 13:45 por este tema del encaje bancario. A tener en cuenta, cuando estamos hablando de cotizaciones, un tema re importante es la naturaleza jurídica de esas cotizaciones. Aquí nada se tiene que suponer y como nada se tiene que suponer, entonces, ¿qué es lo que dijo la ley? ¿Sabes qué? Las licencias médicas, los empleadores tienen un tope del pago, la naturaleza jurídica de estas cotizaciones, hay que decir expresamente a qué se refiere. Uno piensa, si se trata de una cotización, entonces nos vamos al artículo 17 de la ley de impuesto a la renta, ingreso no renta, y para el empleador es gasto. Uno dice, sí, perfecto, pero si la ley no lo dice, no se puede aplicar, aunque parezca así como súper de perogrullo. ¿Y eso qué implica? Para los efectos de la ley sobre impuesto a la renta, la cotización tiene el carácter de beneficio previsional para el trabajador. ¿Eso qué significa? Artículo 17 de la ley de impuesto a la renta es ingreso, no renta. Y se trata igual que se trataría cualquier cotización. Y para efectos del gasto,
queda comprendido en el número 6 del inciso cuarto del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Eso significa que tienen exactamente las mismas características que cualquier cotización. Pero había que decirlo, porque si no, no quedaba tan cierto, porque en derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente permitido. Y estas imputaciones son de derecho público. Luego tenemos la licencia médica, y este es un tema que ha dado harta vuelta. En caso de incapacidad del trabajador, la cotización para el seguro social continúa siendo de cargo del empleador. ¿Cuál es la cotización del seguro social? ¿Se acuerdan? Cotización con rentabilidad protegida, cotización por expectativa de vida y a contar de agosto del 2026 el seguro invalidez y sobrevivencia. Actualmente, eh, con las reglas que existen actualmente, cuando una persona esté con licencia médica, ¿qué cotizaciones yo como empleado le tengo que hacer? Le tengo que hacer la de la ley sana, le tengo que hacer el seguro invalidez y sobrevivencia, le tengo que hacer la cotización del SIS y tengo que hacer la cotización de la AFC en el caso para los trabajadores. Esas cotizaciones yo realizo y esas las voy a tener que seguir realizando. Más, en el fondo, estas cotizaciones nuevas, que son las que están en estas dos filas. Ahora, ¿sobre qué base deben efectuarse? La base de la última remuneración imponible correspondiente al mes anterior al que se haya iniciado la licencia o en su defecto la estipulada en el contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? A ver, imaginémonos que la licencia es ahora en julio. ¿Cuál es el mes anterior? Junio. Vamos a imaginarnos que la reforma ya está funcionando. El mes anterior es junio. Julio la reforma, o sea, julio y tengo que hacer el pago porque está la licencia médica por 15 días, 10 días, junio es el mes anterior. Ese es el mes que considero. ¿Y cómo saco, cómo yo hago, sé qué es lo que corresponde? Entonces esa es la renta que voy a tener. Pero resulta que esta persona en junio me pidió permiso sin goce de remuneraciones. Entonces en realidad en junio tiene 10 días trabajados también. No hay una remuneración completa. ¿Y qué hago acá? Me voy al contrato. ¿Cuál es la remuneración que está fijada en el contrato? Y esa es la que voy a usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de reforma previsional señala expresamente, o usas la remuneración del mes anterior que está el mes completo, o te vas a la remuneración del contrato. Ahora, es importante señalar también que hay licencias médicas, las licencias médicas se otorgan, cuando hay derecho al pago el subsidio se pagan, y el subsidio cuando una persona completa 12 meses con licencia médica y subsidio por incapacidad laboral, el subsidio se reajuste conforme al IPC. Y la ley que nos dijo, hagan lo mismo. Cuando son licencias súper prolongadas, o sea, completaron los 12 meses y el subsidio por incapacidad laboral se reajustó, porque se reajusta cada 12 meses conforme al IPC, ustedes hagan lo mismo, hagan ese mismo reajuste. Bueno, ¿y cómo voy a enterar yo que justo está esta cosa del reajuste conforme al IPC? Bueno, la Superintendencia de Seguridad Social en todo caso saca una normativa donde indica cuál es el IPC que hay que reajustar y lo saca en forma periódica. Pero yo ya sé que si la persona completó 12 meses con licencia médica, tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque así la ley me dijo que tengo que reajustarla igual que se reajusta el subsidio por incapacidad laboral, en el mismo oportunidad y porcentaje. Eso significa, tengo una persona con licencia médica, le sigo cotizando para, a partir de agosto del 2026, el subsidio de incapacidad laboral como parte de la cotización del fondo autónomo y le sigo cotizando para la compensación de expectativas de vida y para el beneficio de años cotizados. Este año pago el SIS como siempre y sigo pagando la cotización que va al Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Sobre qué base? La remuneración completa al mes anterior o la del contrato de trabajo. Ahora, si la licencia es prolongada, ya tiene 12 meses, entonces también voy a tener que reajustarla conforme al IPC del periodo. ¿Qué cosas importantes señalar? Las cotizaciones que van a recibir, y aquí me voy a devolver de nuevo acá, las cotizaciones, las que van en esta fila, quien paga el subsidio por incapacidad laboral se hace cargo de estas cotizaciones. Eso significa, si la ISAPRE paga la ISAPRE. Si pagas la caja de compensación, paga la caja.
Si paga la Compin, es la Compin la que se hace cargo de este fondo. En el caso de la ISAPRE, es de cargo de ella el pago de estas cotizaciones. En el caso de la Caja de Compensación y de la Compin, es de cargo de FONASA, que va a traspasar los fondos para el pago de estas cotizaciones. Y usted, empleador, paga estas filas. ¿Ya? Eso es re importante señalar. Esas son las filas que se van a pagar. ¿Y qué otra cosa también es señalando? Ah, hay una, déjenme buscar, tengo un documento, hay instrucciones, perdón, de la Dirección del Trabajo. Hay instrucciones de la Dirección del Trabajo que yo les voy a hacer llegar. Acá estamos. Esta es la que quiero mover. Ay, en el caso no la puedo mover, pero bueno. No sé qué hice, pero algo hice. Espérenme un segundito. Voy a dejar de compartir un momento porque... Ah, no estoy bien. Hay una instrucción de la Dirección del Trabajo que estoy tratando de abrir y por alguna razón se me está viendo, al revés. Es, en la instrucción de la Dirección del Trabajo, ¿qué es lo que señala? Señala, oiga, y les voy a hacer llegar el documento que estoy tratando de abrirlo. Y se me puso chúcaro esto. Aquí está, aquí está. ¿Y qué es lo que dice la Dirección del Trabajo? Y son los oficios que les voy a dejar como parte, digamos, de esta actividad. Oiga, resulta que la persona, ¿cómo se calcula el valor diario de la remuneración del trabajador que es retribuido mensualmente por el trabajador? Es importante señalar, usted, cuando el trabajador hace uso de licencia médica por 30 días, y si la licencia tiene 31 días, le paga ese 31. ¿Qué pasa cuando tiene derecho al pago del subsidio y las cuotas? ¿Qué pasa con las comisiones? Y tratándose de trabajadores remunerados mensualmente, ¿qué pasa cuando los días tienen, el mes tiene más de 31 días, más de 30 días, menos de 28? Y aquí en estos dictámenes, que va a ser parte del material complementario que les voy a acompañar, ¿qué es lo que dice la Dirección del Trabajo? Bien, así como en esquemático. Dice, ¿sabe qué? Usted tome la remuneración del mes, divídala por 30 y ahí tiene el valor de un día. Si la licencia es por 15 días, es el resultado de los 30, multiplíquenlos por 15 y ahí tiene el valor de los días de licencia médica. Oiga, pero y resulta que la persona estuvo con 15 días de licencia médica. Resulta que este mes tiene 31 días, como en el ejemplo. Como yo ya dividí por 30 y el mes se considera por 30, esa persona viene a trabajar un día y yo no le pago. No, pues, usted hizo esa división por 30, tiene el valor de un día y como esta persona efectivamente sí trabajó, usted le paga el valor que corresponde a un día. ¿Ya? O sea, una cosa es el cálculo para el efecto de la licencia médica y otra cosa es el cálculo para saber el valor diario y otra cosa es el cálculo de lo que yo voy a efectivamente pagarle al trabajador. Yo veo cuántos días de licencia tuvo, cuántos días efectivamente trabajó y eso es lo que le pago. Pero para los efectos, para estos efectos, para saber por cuántos días, cuál es el monto de la remuneración por la que voy a tener que tomar estas cotizaciones, tomo la remuneración del mes anterior, tomo la remuneración del contrato y la divido por 30. Y ahí tengo el 30avo. Esa es la forma de señalarlo. Ahora, es que hay cosas importantes señalar en este punto. Parece simple, pero no es tan simple. ¿En qué sentido? Y ahora, dentro de la próxima semana, entiendo que va a salir una instrucción respecto de qué pasa con ese cálculo en las licencias médicas. Porque yo le estoy contando una situación re simple. Tengo una persona que tiene una remuneración por mes completo. ¿Y qué pasa si en ese mes completo yo le estoy cotizando por remuneraciones ocasionales? ¿Qué pasa si en ese mes completo yo le estoy cotizando
por remuneraciones que se devengó y pagó, eh, se las devengaron, ¿cómo se llama? En julio y se las están pagando ahora en agosto, que se pagan al mes siguiente o subsiguiente, perdón. Ese tipo de situaciones, esa casuística es parte, digamos, de la instrucción que entiendo que va a salir. Pero mientras tanto, ¿qué hago yo para saber esto? Limítense a eso. Tengo una remuneración del mes completo, la divido por 30, porque lo que yo estoy considerando es la remuneración que efectivamente tuvo la persona. ¿Por qué le estoy haciendo el tema de las remuneraciones ocasionales? Resulta que cuando una persona tiene una remuneración ocasional, cuando se le calcula el subsidio, esa no se considera. Eso va a ser parte de la aclaración y lo que yo entiendo, de acuerdo a las instrucciones que ya ha dado la Dirección del Trabajo, dividida por 30 y salvo que le salga una instrucción en contrario, esa va a ser la forma de calcularlo. Eh, Ese es ¿hay problemas con algunos puntos? Sí. Resulta que hay muchos programas de cálculo que están acostumbrados a la forma como se cotizaba para la FC, que uno ponía la remuneración completa y se hacía el desglose. Yo he visto de que a la plataforma, a lo menos Previred, que tiene la mayor cantidad de transacciones, ya no te va a pedir igual como la FC que pongas el mes completo, sino que pone la base, o sea, la proporción de días de la licencia médica. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar un trabajo más o menos importante, porque todas las plataformas que están en este momento calculando remuneración y que hacen este tema automático, están empezando a hacer los ajustes del caso de acuerdo a cuál es en el fondo eh, el sistema o servicio de recaudación que se usa. Pero en lo concreto, lamentablemente, esta parte tal vez, mientras el sistema se ajuste, va a tener que realizarse en forma manual, que el sistema tenga esa posibilidad. Pero esa es la forma de hacerlo. Es complejo, sí, es re complejo, porque implica muchos ajustes y además es como desacostumbrarse de la forma como uno habitualmente lo hacía. Con la FC no pasaba esto. Y a pesar de que se habían momentos con licencia médica, porque con el movimiento del personal bastaba. Esto obviamente, como todas las cosas, va a ser un momento de ajuste y mientras tanto, ¿qué es lo que tengo que pensar yo? ¿Qué me dijo la Dirección del Trabajo? Yo les voy a hacer llegar este documento. ¿Qué me dijo la Dirección del Trabajo? Tome la remuneración, divídala por 30 y cada día de licencia médica corresponde a un treintavo. Y eso es lo que consideremos en un inicio. Pronunciamientos sobre otros temas, por ejemplo, las remuneraciones ocasionales, deberían ser parte de un pronunciamiento pronto a salir. Pero mientras tanto, esa es la idea. Luego, cesa la obligación de los empleadores de enterar la cotización. ¿En qué momento? Yo les he hablado de que imaginémonos que estamos en agosto del 2033 cuando la cotización está completita. Eso significa el empleador está cotizando un 8,5% y yo trabajadora estoy cotizando un 10%. Ahora, ¿en qué cosas es importante señalar? Está entonces el empleador cotizando un 18,5%. De ese 18,5%, el empleador es de su cuenta 8,5 y el otro 10 del trabajador. El 10 del trabajador, él lo sigue cotizando por su cuenta. Pero la ley de reforma previsional dijo algo bien particular. Las cotizaciones para el seguro de cesantía tienen, o sea, seguro de cesantía, perdón, seguro social previsional tienen fecha límite de pago. ¿Y cuál es? Cuando el trabajador se pensiona por vejez o por invalidez total, no la parcial, la total, inmediatamente se deja de pagar esta cotización de cargo del empleador que va al fondo autónomo previsional, que va a la cuenta de capitalización individual del trabajador. O sea, deja de pagar el 8,5% inmediatamente que la persona se pensiona por vejez o invalidez. Cualquier pensión de vejez e invalidez, no una pensión que esté pagada o por la FP o por la compañía de seguro. Además, ¿qué otra cosa también es importante? Resulta que hay las personas que cumplen la edad para pensionarse, no se pensionan, siguen trabajando, esas personas pueden ir a la FP o a tramitarlo en línea y pedir aplíqueme el artículo 69 del decreto ley 3.500. En corto, ¿qué significa eso? En corto, eso significa el, perdón,
En corto significa me eximo de cotizar para pensiones. Sigo cotizando para salud, mi empleador sigue cotizando por mí para la ley de accidente. Todas las cotizaciones siguen iguales, salvo la cotización que va para pensiones. Cumplí la edad para pensionarme, sigo trabajando, pero ahora yo fui al FP y pedí que me eximieran de cotizar. Con ese certificado, el empleador también puede dejar de cotizar. Ahora, la persona no va a hacer ese trámite ante la AFP, pero cumplió los 65 años de edad. En ese momento, el empleador puede inmediatamente dejar de pagar la cotización del 8,5% completita. O sea, si tengo un trabajador que está pensionado por vejez, que está pensionado por invalidez total, que se acogió a la exención del pago de cotizaciones o cumplió 65 años de edad, en todas esas condiciones, yo ya no pago empleador el 8,5%. Ya es re importante este punto. Ahora, las trabajadoras y trabajadores independientes, personas trabajadoras independientes. Vamos a pensar primero aquellos que dan boletas de honorario. ¿Qué pasa con esas personas respecto, perdón, espérenme un segundito. Las personas que dan boletas de honorario. Ellos En este momento, las personas que dan boletas de honorario tienen un sistema de pago bien particular de sus cotizaciones. Eso significa que durante todas las cotizaciones que yo he estado dando durante este año 2025, o sea, todas las boletas de honorarios que he estado dando durante el año 2025, se van a sumar. Yo di una boleta, di 5 boletas, di 50 boletas, no importa la cantidad. Todas esas boletas se suman y esa es mi renta anual. Los trabajadores independientes que dan boletas de honorario funcionan bajo la lógica de la renta anual. Todas las boletas es la renta anual. Entonces, de la suma total de los ingresos que tuvo por estas boletas, de cada 10 pesos que recibió, 8 pesos es su renta imponible, ¿ya? O sea, de cada 10 pesos, 8 pesos es la renta imponible. Y respecto de esos 8 pesos, es que se va a pagar sus cotizaciones. Sumo todas las boletas del año 2025. Ahora en la operación renta del año 2026, el Servicio de Impuesto Interno va a calcular todas mis cotizaciones. Y todas las cotizaciones que me va a calcular, entonces le va a avisar a Tesorería y Tesorería con cargo a las retenciones me va a empezar a hacer los pagos correspondientes mes a mes en las entidades empleadoras. Por ejemplo, en la ley de accidente del trabajo, hizo la retención en la operación renta, se hizo los cálculos y Tesorería, por ejemplo, ahora en julio. Ahora en julio, Tesorería manda mi cotización para el ISL, para que pongamos el ente público al Instituto de Seguridad Laboral, manda mi cotización de seguridad laboral. Y conforme a las platas que yo tenía que pagar 5 pesos, pero alcanzó para pagar 4. ¿Qué va a pasar con ese peso de diferencia? El ISL recibe la cotización de tesorería y en agosto me va a mandar a cobrar las diferencias. Y yo tengo todo agosto para pagar el peso que faltó. Esa es la forma que operan los trabajadores independientes que dan boletas. Las boletas de un año se les cobran en la operación renta del año siguiente y mes a mes van pagando diferencias si es que estas se producen. Oye, yo no quiero que me queden diferencias. ¿Qué voy a hacer en ese caso? En el momento de la operación renta, voy a solicitar que no me cobren la cotización de salud y pensiones por la totalidad de mi renta, sino que por una proporción. Y existe un periodo transitorio que va entre la remuneración, o sea, las rentas del año 2018 hasta el 2028, en que gradualmente se va a ir incorporando cada vez, ¿cómo se llama? Se va a ir aumentando la retención de las boletas de honorario y se va a ir aumentando el monto por el que yo puedo pedir la gradualidad. Cada vez es menos lo que yo puedo decir, no quiero pagar por esta cifra. Hay en el fondo, un escalamiento de 10 años. Entonces esto sucede todos los años. ¿Qué va a pasar con eso? Eso significa que por la operación renta del 2026, a mi trabajador independiente, en la medida que yo opte, me van a empezar a cobrar este 8,5% con la misma gradualidad que un empleado. Pero yo tengo que aceptarlo. Ahora, empiezo yo a hacer este tipo de estas cotizaciones.
Yo como trabajador independiente significa que entre julio del 2026 y el último día de junio del 2027 tengo cobertura. Y así todos los años se enganchan un año con otro. Ahora, ¿qué cosa pasa ahora? Resulta que los trabajadores independientes que dan boletos de honorario, el pago de sus cotizaciones para ser parte del sistema son obligatorias. Pero ¿qué es lo que es obligatorio en lo que a pensión se refiere? El 10%. Eso es lo que es obligatorio. Y existe una gradualidad para la incorporación sobre qué renta estoy pagando esa. Y para que me alcance para la totalidad de las cotizaciones, gradualmente, todos los años, la retención de las boletas de honorario están aumentando para que el 2018 llegue a un 17%. Y con ese 17% me alcance para pagar todas las cotizaciones que como trabajadora independiente, persona trabajadora independiente, estoy obligada a realizar. Ahora, pregunta del caso. ¿Eso significa entonces que yo como trabajadora independiente voy a tener que aumentar ahora el pago de las cotizaciones? Ahora me señalan que el empleador cotiza un 8,5%. ¿Es parte de la retención entonces que me hace el servicio de impuesto interno de ese 8,5%? En este momento, los trabajadores independientes tienen esta gradualidad que se termina el 2018. La ley de reforma previsional señaló que la Superintendencia de Pensiones va a enviar una ley al Congreso donde va a señalar cómo funciona esto, qué va a pasar con los trabajadores independientes, cómo va a ser la cotización. Y mientras tanto, ¿qué pasa mientras tanto? Se decide qué es lo que pasa porque las leyes igual se demoran en su tramitación. Bueno, mientras tanto, los trabajadores pueden efectuar las cotizaciones en forma voluntaria si enteran íntegra y conjuntamente las que corresponden a la cuenta de capitalización individual y al seguro social. ¿Qué quiere decir eso? Los trabajadores que dan boletas de honorario pueden cotizar voluntariamente para estas nuevas cotizaciones, pero ojo, si las cotizan completitas. No es que yo cotice solo lo que va a mi cuenta de capitalización individual, todo el paquete es completo. Lo que va al CIS lo voy a tener que seguir cotizando hasta agosto del 2026, tal como lo cotizo actualmente. La plata que va el 10% de mi cuenta de capitalización individual, tal como lo hago habitualmente. Pero ojo, yo voy a voluntariamente me puedo incorporar. ¿Eso qué significa? Estamos en agosto del 2025. Yo, trabajador independiente que da boletas de honorario, decidí que no quiero cotizar. Sigo cotizando un 10%. Y hay una ley que va a dictarse, que está en este momento se tiene que enviar al Congreso, donde va a señalar qué es lo que pasa, porque aquí estos trabajadores están inmersos dentro de una gradualidad. Y la idea es encajar esa gradualidad con, ¿cómo se llama?, con esta nueva figura. Pero es una ley, todavía no sabemos exactamente en qué términos va a finalmente salir del Congreso. Mientras tanto, imaginémonos, yo digo que no hasta que llegamos. Y yo digo, sí, ¿saben qué? Yo quiero cotizar. En ese caso, el trabajador independiente que da boletas de honorario va a cotizar exactamente igual como lo haría si se tratara de un trabajador independiente voluntario. ¿Qué significa eso en lo concreto? En lo concreto significa, llega agosto del 2025, quiero cotizar, pague el seguro de invalidez y sobrevivencia igual como lo está pagando ahora. No hay ningún cambio en ese pago, pero agregue pagos. El 0,1 que va a su cuenta y el 0,9 que va al Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Ya? Importante, el año 2018 partió esta gradualidad de los trabajadores independientes y que termina el año 2028. Son 10 años en que paulatinamente van a ir aumentando su retención de las boletas honorarios y va a ir gradualmente eliminándose la exención que tenían de pagar por la totalidad de las rentas. Son un periodo de 10 años. 2018 al 2028. Las rentas que se ganaron en 2018, que se pagaron en la operación renta de 2019 y así sucesivamente hasta las rentas del 2028. Son 10 años. Luego entonces tenemos que los trabajadores independientes, si eligen, tienen que hacerlo. ¿Y cómo lo van a hacer este pago? Ellos en este momento se los retiene el servicio de impuesto interno es el 10%. Y esto otro, mientras no salga la ley, ellos si quieren, en el fondo, acceder a estos beneficios del Fondo Autónomo de Protección Previsional,
que significa, acuérdense, en el caso de los hombres, tener 20 años de cotizaciones, en el caso de las mujeres 10 años en un inicio que se va a ir aumentando de a poquitito, tienen que cotizar para estos beneficios. Entonces, ellos tendrían que evaluar, quiero empezar a cotizar extra, quiero aumentar la plata que está en mi cuenta de capitalización individual, quiero poder acceder a estos beneficios, voy a tener el horizonte de cotizaciones y dependiendo de eso, ellos pueden hacerlo. Ahora, importante señalarlo, para las personas que empezamos a cotizar, hace un tiempo que uno no va a reconocer cuánto, obviamente, empezamos a cotizar cuando nosotros partimos, no teníamos idea que se iba a crear un beneficio de compensación de expectativa de vida, no teníamos idea que iba a haber una compensación por años cotizados, ni idea. Entonces, ¿cómo íbamos a cotizar para algo que no teníamos idea? Y por lo tanto, si imaginémonos que a mí me faltaran, no sé, 10 años menos, 9 años para que me dé el ejemplo, me faltaran 9 años para pensionarme, para poder acceder a la compensación por expectativa de vida, o sea, compensación por año cotizado, me exigen como mujer tener 10 años de cotizaciones, a mí me faltan 9, voy a tener que esperarme un año más para eso, no necesariamente. ¿Por qué? Porque como tú no sabías, los años que tú has cotizado en la cuenta de capitalización individual te pueden permitir sumar tiempo para completar estos requisitos, porque tú no tenías por qué saber que iban a existir. Las personas que partan de aquí en adelante con este beneficio, ahí ellas iban a ir sumando. Por lo tanto, un trabajador independiente que lleve su tiempo cotizando tendría que evaluar también, pensar que parte de las cotizaciones que tiene la cuenta capitalización individual le van a permitir ir sumando tiempo que se van a sumar a estas cotizaciones efectivas. Pero si decide, tiene que cotizar el paquete completo. Y tiene que tener claro que la gradualidad, la forma de cotizar va a ser exactamente la misma que tendría el empleador. Ahora, y que al igual que en el caso de un empleador común y corriente, tiene que tener claro que el año 2055 va a cotizar un 2,5% al Seguro Social administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional, lo que significa que hay una cotización temporal de un 1,5, que para él también significa rentabilidad protegida y que va a poder optar a este beneficio de un bono que que va a sumar a su pensión 240 cuotas y una cotización definitiva de un 2,5%. Ahora, ¿qué cosa es importante señalar también? Insisto, por eso está puesto aquí como excepción. El hecho de que yo como trabajador independiente señale que no quiero cotizar para este nuevo beneficio, eso implica que yo sigo cotizando el 10% más el seguro de invalidez y sobrevivencia. No voy a evitar pagarlo. Sigo en las mismas condiciones que estoy actualmente. Como les contaba, hay en este momento una ley del Congreso que establece cómo va a operar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Una vez que salga, este panorama va a estar más claro. Lo que sí tenemos claro en este momento que hasta agosto del 2026, o sea, hasta la remuneración de julio que se pague en agosto, el seguro de invalidez y sobrevivencia se va a pagar tal cual como se ha pagado hasta ahora, sin ningún cambio, ninguno. Ahora, es importante también señalar que la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Va a cambiar en agosto del 2026. Pero el trabajador independiente, ya vamos a tener el panorama más claro que va a pasar con él, igual sigue teniendo que pagar este 1,5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de qué es lo que va a pagar él? Lo que nosotros estamos hablando de lo que él puede, en el fondo, a partir de agosto del 2026 decir, no, no quiero seguir cotizando, si es que todavía la ley no nos aclara, es no va a pagar el extra que va a la cuenta individual y no va a pagar el 0,9% y no va a pagar el 1% de compensación de expectativa de vida. El 1,5% sí lo va a pagar. O sea, siempre, siempre, siempre lo va a pagar. Ahora, ¿qué cosa también es importante señalar? Oye, si yo soy pensionada, yo soy una pensionada que ha sido trabajadora independiente. ¿Cómo funciona en este caso? El trabajador pensionado tiene las mismas reglas que tendría un trabajador
pensionado, pero que fuera dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Ellos solo pueden cotizar este 8,5%, o sea, estas nuevas cotizaciones, hasta que se pensionen por vejez o invalidez total, conforme a las normas del decreto ley 3.500 de 1980. Eso significa, me voy a pensionar por vejez e invalidez con una pensión que me paga la AFP o me paga la compañía de seguro. O bien, al cumplir los 65 años de edad, lo que ocurra primero. ¿Ya? Eso respecto a un trabajador independiente. Eso significa, trabajador independiente, empecé a trabajar con un contrato de honorarios o soy emprendedor. Tengo ya 65 años de edad, estoy pensionado por vejez. ¿Tengo que pagar estas cotizaciones extras? No, porque tú ya cumpliste la edad. Yo, empleador, contraté a una persona que tiene pensión por vejez. ¿Tengo que pagar estas cotizaciones el 8,5%? No, porque en la medida que la pensión de vejez sea el 3.500, si no, tienen que cumplir los 65 años de edad. En ese caso, tú ya contrataste a una persona que no es de aquellas personas que pueden, eh, que están autorizados para pagar estas cotizaciones. Ahora, ¿y el pago cuándo lo tengo que hacer? Aquí las reglas para los trabajadores independientes se mantienen en las mismas condiciones que siempre han existido. ¿Eso qué quiere decir? Oye, los trabajadores independientes voluntarios, por lo que ganaron en julio, tienen todo agosto para pagarlo. Eso sigue igual. El pago de estas nuevas cotizaciones siguen exactamente iguales. Ojo, los trabajadores independientes que dan boletas de honorarios, si ellos quieren voluntariamente pueden cotizar y cotizan con las reglas del trabajador independiente voluntario. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su situación de cotizaciones definitivas? Hay pendiente una ley para el Congreso e instrucciones específicas respecto al punto de la Superintendencia de Pensiones. Pero mientras tanto, voluntariamente lo pueden hacer y lo pueden hacer como si fueran un trabajador independiente voluntario. En el fondo uno se tiene que imaginar qué cosa. Tengo una persona que da boletas de honorario. Entonces yo la tengo que dividir como en dos. Para los efectos de la cotización del 10%, espera el Servicio de Impuesto Interno que él le va a hacer los descuentos. En cuanto a las cotizaciones del 8,5%, con la gradualidad que hemos estado viendo, esa cotice como si usted fuera emprendedor y tuviera un sueldo patronal, entre comillas, porque no es exactamente la misma figura, porque las rentas que se consideran son las declaradas por el trabajador y de acuerdo a las boletas. Ahora, y las personas que no dan boleta honorario, ¿cómo funcionan ellos? Ah, re importante. Ellos son los que mandan en cuanto a las cotizaciones. Primero, ellos voluntariamente pueden cotizar. Esto significa, trabajador independiente, estoy independiente voluntario, emprendedor, sueldo empresarial. Estoy en agosto del 2025. Tengo ya mi renta consolidada, lo que gané en agosto del 2025, y viene septiembre y voy a tener que cotizar. ¿Por qué cotizo? Puedo cotizar como lo he hecho siempre. El 10% más el SIS, Seguro Invalidez o Herencia, en las mismas condiciones que siempre. Obviamente están las otras cotizaciones, me estoy refiriendo a lo que se refiere a la reforma. Bueno, y cotizo igual que siempre, pero ¿sabes qué? Yo estuve revisando los beneficios, estuve haciendo cálculos y como que me conviene. Uno puede hacer los cálculos y le conviene. Entonces, en ese caso, entonces tú puedes cotizar más. ¿Y cuánto vas a cotizar? Vas a cotizar el 10%, el seguro invalidez o sobrevivencia, el 0,1 extra, más el 0,9 significa vas a cotizar un 1% más. Eso significa vas a cotizar un 11% más el seguro invalidez y sobrevivencia. ¿Y sobre qué base? Sobre la misma base que se han hecho las cotizaciones. Esto es la renta que corresponda al mes. Importante, al igual que todas las cotizaciones, aquí hay gradualidad en el pago. No es de golpe y porrazo que se va a cotizar un 18,5%, sino que hay 9 u 11 años en que se va a ir aumentando gradualmente esta cotización. Insisto, ¿de qué depende esos 9 y 11 años? Van a depender de cómo funcione la ley de cumplimiento tributario. Y el 2033 nos van a avisar. ¿Qué cosa también es importante señalar a este respecto? Las personas, perdón, las personas que no dan boletas de honorario, entonces pongámonos un ejemplo. Tengo una persona, estamos en el 2045.
esta persona no da boleta de honorario, tiene sueldo empresarial. ¿Cómo podría funcionar ella? Esta persona podría funcionar de agosto del 2033 a julio del 2025. Voy a cotizar voluntariamente 14,5% para mi cuenta de capitalización individual y voy a cotizar un 4% para el Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Qué significa eso? Voy a estar cotizando un 18,5% por todos los conceptos. Ahora, ¿qué cosa es importante señalar? Yo decidí que no quiero cotizar, yo me hago mi propia previsión por mi cuenta y como en esto estoy obligado, entre comillas obligado, porque no están así, los que no dan boleto honorario voluntariamente pueden cotizar, entonces yo voy a cotizar lo que siempre he hecho. En ese caso, entonces estaría pagando un 10% de cotización a mi cuenta de capitalización individual más el 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Por qué 1,5? Si sabemos que ahora este no es el monto, porque, eh, salvo que la ley que salga del Congreso diga algo distinto, la ley de reforma previsional señala que cuando la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia se entregue al Fondo Autónomo de Protección Previsional, el pago del SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia, va a ser parejito, un 1,5%. Esa va a ser la figura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si soy yo de aquellos trabajadores independientes voluntarios, emprendedora? Y resulta que yo nunca he cotizado al sistema porque, no sé, no lo prioricé, tengo otra forma de financiar, ¿cómo se llama?, una invalidez o una vejez, etcétera, etcétera. En ese caso, si yo soy emprendedora, si yo soy trabajadora independiente voluntaria, no estoy obligado a hacer estas cotizaciones. Eso significa, pueden existir todas estas reformas, pero a mí me resbalan, porque yo no cotizo, ¿ya? No cotizo. Y si yo no cotizo, no cotizo para AFC, no cotizo, perdón, AFC no va el trabajo independiente, seguro de invalidez y sobrevivencia, no cotizo para pensiones, no cotizo para la ley sana, no pues cotizo para la ley de accidentes, creo que ahí están todas. No cotizo para nada, ninguna de las cotizaciones las realizo conforme a esta regla, ¿ya? No hay cotizaciones para mí. Si yo como imponente independiente doy boleta de honorario, estoy obligada a cotizar y es más, el Servicio de Impuesto Interno me retiene las boletas. Pero si yo no doy boleta de honorario, soy una emprendedora, tengo sueldo empresarial, si yo quiero cotizo, si yo quiero no cotizo. Y es tan así que yo mensualmente voy cotizando. Y como trabajadora independiente se produce una figura bien curiosa. Resulta que lo voy a explicar después. Resulta que yo tengo la renta imponible que yo me gané ahora en julio, tengo todo agosto para cotizarlo, todo agosto. Pero si a mí se me pasó agosto y resulta que, no sé, me pilló el mes y todo, y estoy el 1 de septiembre, ya no puedo cotizar. Y ahí voy a tener una laguna, ¿ya? Así funcionan los trabajadores independientes que no dan boleta de honorario. Mes a mes van cotizando y van configurando su situación. Si no cotizan, ¿cómo se llama? No tienen plazo para cotizar atrasado. De hecho, por ejemplo, una FP no le podría recibir esa cotización como trabajador independiente voluntario, porque no se pueden permitir estos atrasos. ¿Qué hacen muchas veces esos trabajadores que son en el fondo eh, trabajadores independientes que no dan boleta para obtener protección? Habitualmente le dan prioridad a las protecciones de las cosas que le pueden suceder en el diario vivir. Y por eso habitualmente contratan un plan de salud con una ISAPRE. Entonces, en las ISAPRE existen la posibilidad de contratar plan de salud como trabajador, dependiente, independiente y una persona, ¿cómo se llama? Que no necesariamente trabaja, también puede contratar un salud. Entonces, pago el contrato de salud de la ISAPRE y con eso tengo protección de la salud. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Los trabajadores independientes están considerados en la ley? Absolutamente sí. Pero las condiciones particulares en que ellos van a cotizar todavía son objeto de ley. ¿Han salido instrucciones de la Superintendencia de Pensiones? Absolutamente sí. Es más, hay una
una norma de carácter general, que es la forma como se llaman las circulares de la Superintendencia de Pensiones, la 336, que establece cómo va la cotización de estos trabajadores, qué pasa con los formularios y que es un poco lo que las plataformas que prestan el servicio de recaudación de cotizaciones han tomado para adaptar su sistema. Ahora, ¿eso qué implica? Los trabajadores independientes, como están en este momento, son las reglas que les estoy contando. ¿Esto podría cambiar? Sí, se va a enviar una ley al Congreso que podría traer cambios. La ley del seguro de invalidez y sobrevivencia, aunque en principio parece que no debería traer cambio en el tema, podría en el Congreso pasar algo que tratar especialmente a los trabajadores independientes respecto a este beneficio. Pero lo que estamos hablando es lo que sucede ahora. Tengo un trabajador independiente voluntario. Ejemplo, sueldo empresarial. ¿Está obligado a cotizar? No, si él quiere cotiza, si quiere no cotiza. Pero si decide cotizar, puede seguir cotizando igual como lo ha hecho hasta ahora. 10% más seguro de invalidez y sobrevivencia. Por el monto que esté, que podría variar en el periodo, pero por el monto que esté en el mes que va a pagar. Yo pago las cotizaciones. Se me pasó el mes, acuérdense que no se pueden pagar atrasadas. Siguen exactamente las mismas reglas. Pero este trabajador voluntariamente podría querer subirse al carro de estas nuevas cotizaciones y los nuevos beneficios que implican. Piensen ustedes que si yo estoy necesariamente cotizando más para mi cuenta de capitalización individual, son más dinero que se están generando rentabilidades. El superintendente de pensiones, perdón un poquito, el superintendente de pensiones, cuando hizo su exposición al Congreso, su exposición al Congreso, cuando se está tramitando esta ley, señaló que de cada 10 pesos que una persona recibe de pensiones, 7 pesos corresponden a rentabilidad y 3 pesos corresponden a las cotizaciones que efectivamente la persona ha realizado. Por lo tanto, piensen ustedes, ¿cuál es el promedio de que una persona más o menos trabaja? Una persona que partió a los 25 años trabajando, hombre se jubila a los 65 años, estuvo 40 años trabajando. Las cotizaciones que empezó al inicio de su vida laboral, estuvo 40 años generando rentabilidad. Las que hizo al final estuvo un año. Obviamente van a tener menos incidencia. Por lo tanto, cotizar a la cuenta de capitalización individual es bien interesante y sobre todo pensando que la rentabilidad se lleva la mayor parte de la torta de las cotizaciones. Así que de repente un trabajador independiente podría decir, oye, está bueno esto de cotizar porque voy a aumentar mis fondos y van a estar generando durante más tiempo rentabilidad, lo que puede ser bueno para mí, mi pensión. Acuérdense en todo caso que esta regla que les estoy comentando es con lo que existe actualmente. Actualmente hay una licitación para cambiar la forma de invertir y crear los fondos generacionales, por lo que esta regla del 7 y 3 podría cambiar. ¿Por qué les digo que podría cambiar? Hace un tiempo atrás asistí a un seminario cuando se estaba anunciando esta reforma en que el actual superintendente de pensiones estaba en un coloquio con el equivalente al superintendente de pensiones, pero de México. Ellos ya tienen fondos generacionales, que es a lo que nosotros vamos a cambiar. Y el superintendente explicaba, el de México, que de cada 10 pesos que un pensionado mexicano recibe de pensión, 5 pesos es rentabilidad y 5 pesos es cotización. Ellos tienen unas cotizaciones bastante más altas que las nuestras, pero ese era el rendimiento, o sea, era un rendimiento más bajo que lo que tenemos acá. Por lo tanto, cuando yo les hablo de 7-3 es con las reglas actuales. No sabemos lo que va a pasar ahora. Tal vez se puedan mantener, tal vez se puedan tener un equilibrio distinto. Vamos a ver. Pero eso es lo que yo les podía comentar de lo que existe. Ahora, ¿qué cosa es importante? Entonces, tengo una persona que tengo un trabajador independiente que tiene sueldo empresarial, él decide si cotiza o no cotiza. Ahora, y si esta persona es pensionado, ya sabemos que los pensionados que hayan sido trabajadores independientes cotizan solo hasta que cumplen la edad para pensionarse o siempre que no tengan pensión de vejez o invalidez total. Eso significa, tengo una pensión de invalidez parcial, me puedo subir a este carro. ¿Por qué el pensionado de vejez total o vejez o invalidez total no se suben a este carro? Porque ellos tienen las puertas abiertas para estos beneficios. Ahora, entonces,
Ya hemos visto más o menos cómo funciona esta figura. Ahora pensemos, ¿y qué pasa con el seguro social? Ya sabemos que es una decisión del trabajador hacerlo, pero ojo, si decide cotizar, tiene que cotizar para la cuenta de capitalización individual, para el Fondo Autónomo de Protección Previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y si decide no cotizar, entonces va a cotizar para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para la cuenta de capitalización individual. ¿Cuánto va a cotizar? Exactamente lo mismo que cualquier trabajador que da boleto de honorario o que es un trabajador dependiente y pasa a ocupar el lugar del empleador respecto de esta cotización. Temporalmente va a cotizar un 1,5% y conforme a eso va a tener este, este bono de rentabilidad protegida que cuando yo me pensione se va a liquidar en 240 cuotas y se va junto con cada pago de pensión, me van a ir pagando una de estas cuotas. Si yo fallezco antes de cumplir la edad para pensionarme y no hay beneficiario de pensión de sobrevivencia, entonces eso es herencia. Si yo ya soy pensionado y fallezco, ahí no habría herencia. ¿Qué cosa también es importante? Acuérdense que cuando hablamos de cotizaciones, tenemos varios hitos que hay que considerar. Los agostos de aquí a 9 años, la remuneración de agosto me va a marcar cuánto tengo que pagar en septiembre. Se va a ir aumentando paulatinamente. ¿Qué otra cosa también tengo, qué otro hito es importante? El 2033 se va a acabar la gradualidad y el empleador sí o sí va a estar pagando 18,5%, 10% de cargo del trabajador, 8,5% de su cargo. ¿Qué otro evento es re importante? Oye, ¿y si la ley de cumplimiento tributario no funciona? Entonces agregamos 3 años a esta gradualidad. Luego, el 2045 es un momento súper importante, porque la forma como se pagan las cotizaciones se va a cambiar la redistribución y podría tener efectos en las cotizaciones. ¿Por qué me importa? Porque cuando yo cotizo y, por ejemplo, tengo una persona con licencia médica, como se están redistribuyendo las cotizaciones, voy a volver en las cotizaciones que están en esta área van a empezar a aumentar y por lo tanto es menos el porcentaje de cotización que yo voy a pagar. Y el último hito que tengo que considerar es el 2055. El 2045 se asienta y el 2055 efectivamente solo se estaría pagando un 2,5% al Fondo Autónomo de Protección Previsional y estaría pagando como empleador un 6% a la cuenta de capitalización individual del trabajador. Es un camino largo todavía que tengo por delante. Y para dejarles tiempo para preguntas, vamos a apurarnos un poquitito. Entonces, los trabajadores independientes tienen una figura bien importante y es los pensionados que han sido entonces trabajadores independientes, ya sabemos que solamente hasta que se pensionen por vejez o invalidez total están obligados a cotizar, porque a partir de ese momento ellos pueden acceder a estos beneficios de tanto el temporal por compensación por años cotizados, como la expectativa de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que de todas maneras igual lo van a acceder a ellos. El pago se realiza mes a mes y tienen todo el mes para pagar, pero ojo, los trabajadores independientes que no dan boletos de honorarios no tienen posibilidad de pagar atrasado. Los trabajadores que dan boletos de honorarios respecto a estas cotizaciones nuevas se rigen también por esa misma regla. Va a salir una instrucción de la Superintendencia de Pensiones, ya está la posibilidad de que los trabajadores independientes que no dan boletos de honorario suscriban una figura de pago automático, así como uno suscribe con los bancos pago automático de cuenta, también se va a poder suscribir con el Fondo Autónomo de Protección Previsional, IPS, que es su brazo armado, el pago automático. ¿Y cómo va a funcionar esto? Igual como los descuentos de las cuentas. Se va a establecer un monto fijo mensual con alguna unidad reajustable, que si yo lo UEF, por ejemplo, que va a ser el monto del descuento. Todos los meses voy a descontar esa misma cifra y voy a indicar a qué cuenta es la que me tiene que hacer este descuento. Y yo me voy a preocupar que siempre haya fondos para que se haga ese descuento. ¿Cuánto dura este contrato? A lo menos un año. Se renueva automáticamente, salvo que se diga hasta aquí nomás llego. Las condiciones que va a tener este pago automático, cómo se va a suscribir ese contrato, todavía no están claras. En este momento
hay que esperar que se dicte una instrucción de la Superintendencia de Pensiones y de la CMF para que nos digan cómo va a operar este pago automático. Pero la idea es que se suscriba un contrato y se indique en qué cuenta corriente, en qué cuenta bancaria se realiza el descuento y mensualmente se va a hacer el cargo, igual como se hacen los pagos en general. ¿Qué otra cosa también es importante? Límites imponibles. La renta que se fije, o la renta porque la que se haga en el pago de estas cotizaciones en forma voluntaria, no puede ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite imponible que rija para el periodo. Y la última figura, y damos paso a las consultas. Hay una figura que a veces se confunde con el trabajador independiente voluntario, que es el afiliado voluntario. Esto se creó en el año 2008 con la reforma del 2008. Resulta que existe y pensó en la dueña de casa. Existen personas que, las dueñas de casa que trabajan por el hogar común y permiten el desarrollo de la familia, pero que cuando llega el momento de una invalidez o de la vejez, no tienen en el fondo espaldas para poder en el fondo financiarse con una pensión. Entonces, en ese caso, se creó la figura de afiliado voluntario, pero como quedó redactada, finalmente, cualquier persona natural en nuestro país que no trabaje puede abrir una cuenta en la AFP como afiliado voluntario. No es trabajador independiente voluntario, pero se usa la misma planilla, sino que es una persona que no trabaja, no tiene que acreditar que está trabajando. Y esta persona, solo para efectos de cotizar para pensiones, lo puede hacer. ¿Cómo va a cotizar? Como ella quiera. No existen los límites imponibles acá. Puede cotizar una sola vez en su vida, puede cotizar, ¿cómo se llama? Unos 2 millones de una sola vez, puede cotizar en forma periódica, ella lo establece. Están todos los caminos abiertos de tal forma que tenga respaldo para en el futuro poder generar una pensión. Uno, ¿qué es lo que le recomienda? Oye, cotiza en forma periódica, porque así vas a poder generar una pensión y en caso de que te pase algo, el seguro de invalidez y sobrevivencia va a responder. Ahora, y además cotiza lo menos por el ingreso mínimo mensual para que el seguro de invalidez y sobrevivencia, si es que lo necesita, pueda activarse. Ahora, ¿por qué lo ponemos acá cuando estamos hablando de cotizaciones? Resulta que la reforma previsional se dio cuenta que este beneficio es re bueno. Yo siempre, cuando lo explico esto, cuento mi situación y aquí me van a sacar la edad, pero bueno, cuando yo nací, mi abuelita me abrió una cuenta, como era mi madrina además, me abrió una cuenta en el Banco del Estado y dejó que esa plata creciera así libremente. Ahora, mi abuelita, si hubiera estado en estos tiempos, cuando yo nací, me hubiese podido abrir una cuenta como afiliada voluntaria. Y si yo les acabo de decir que de cada 10 pesos de pensión, 7 es rentabilidad, imagínense lo bueno que es eso, pensando de que si yo nací y me jubilo a los 65, como es a lo que la ley me está impulsando, esa plata que me pusieron a hacer estuvo generando 65 años de rentabilidad. Ahora, la calidad de trabajador y de afiliado voluntario son incompatibles, lo que significa que durante los periodos que yo estoy trabajando, dejo de cotizar. La reforma de pensiones voló todo eso. Y ahora yo, cuando soy afiliado voluntario y estoy trabajando, puedo seguir cotizando en forma paralela. Y es más, como esto se hizo pensando en la dueña de casa, el conviviente civil o cónyuge pueden pedirle al empleado que conforme al artículo 58, el que siempre se hacen los descuentos, entonces a esta persona se le cotice en la AFP que esta persona determinó. Y el empleador, en virtud de un mandato, entonces hace estas cotizaciones. Cuando partió la reforma, había incompatibilidad entre trabajador y afiliado voluntario. Se eliminó. Pero también se eliminó otra figura. Resulta que el descuento conforme al artículo 58 del Código del Trabajo era solamente respecto de la dueña de casa, de la propiedad civil. Ahora eso se eliminó. Se incluye la cónyuge, pero además a los hijos, lo que significa que yo podría estar cotizando conforme al 58, autorizando a mi empleador que me haga el descuento para cotizarlo. Ahora esto es sin incentivos previsionales, solamente por la buena voluntad. Y ahora sí que terminamos. Les agradezco montones la atención y ahora voy a hacer todo oídos para ustedes para que me cuenten qué es lo que les interesa. Les comento un segundito, les comento que esta presentación y
la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo se las voy a hacer llegar también. Ahora sí que sí. Gracias, profesora, pero ahora vamos a ver el chat. Pregunta. ¿Mm? Ya. ¿Las voy leyendo yo o las lee usted? Cuénteme. Si quieres la lees tú misma, por Ya, favor. pues, vamos Así haciendo vas eso. contestándolas enseguida. Impeque, muchas gracias. O si te conviene, te conviene que las lea yo. Hagamos mejor el ping-pong. Vaya leyéndolas usted y yo las voy contestando. Perfecto. Ah, ahora voy a ver cuáles son las primeras. A ver, dice buenos días, colega. A ver, de qué salgo. Dice, ¿ese beneficio para las mujeres es para todas? ¿A las que están en 100% en el RSH también? Es importante. Buena la pregunta. Los beneficios del Fondo Autónomo de Protección Provisional del Servicio Social Nuevo no se requiere estar en el Registro Social de Hogares. No tengo que estar en el Registro Social de Hogares. Para la PGU, Pensión Garantizada Universal, sí, pero para la compensación por expectativa de vida y la compensación por años cotizados no es necesario. O sea, para todas las personas que cumplan los 65 años de edad, reúnan la cantidad de años de cotizaciones que se les piden. Don Carlos Rivera, no, don Carlos Rivera dice, ¿tengo alguna posibilidad de postular a la PGU estando boleteando honorarios? Sí, absolutamente. Lo que él tiene que hacer es, primero, tiene los 65 años de edad, esté o no esté trabajando, puede pedir a la PGU, pero se tiene que inscribir antes en el registro social de hogares. Y eso significa que no tiene que quedar clasificado en el 10% más rico de la población chilena. El 90% puede postular. Hay otros requisitos, sí, de todas maneras, pero esa es la forma como opera. Andrés dice, ¿existe algún tope de pensión para el pago de la PGU? La pensión A de... ver, sí, la pensión tiene algún tope para quien recibe pensión de FP Programa. ¿Existe algún tope de pensión para el pago de la PGU? Mire, le voy a contar, acá no tengo en este momento las cifras por lo que las voy a decir redonditas, pero todos los años, en febrero de cada año, se establecen parámetros para la PGU. ¿Y cuáles son los parámetros para establecer? Primero, me establecen la pensión de monto mínimo, la pensión de monto máximo y la PGU. Y conforme a eso, se calcula la PGU. Si yo me voy al parámetro que se estableció, ¿cuál es la pensión de monto mínimo? Y yo veo que mi pensión, voy a inventar, porque no recuerdo la cifra exacta, 770 fuera la pensión de monto mínimo y mi pensión es de 760.000 pesos, entonces a mí me paga la PGU completa, los 760 más los 250. Si mi pensión es de 771.000 pesos, imaginándonos que monto mínimo de referencia sean 770, van a hacer un cálculo. ¿Y cómo es ese cálculo? Yo les conté que habían tres factores: la pensión de monto mínimo, la pensión de monto máximo, la PGU. Pero además se considera ahora, y si usted se hubiese pensionado a la edad correspondiente y se hubiese pensionado con una pensión de renta vitalicia sin ninguna condición especial, ¿qué pensión le hubiera tocado? Y esos cuatro factores se van a considerar para el cálculo. Yo la PGU, voy a multiplicar para saber cuánto me van a pagar por el resultado de la división entre la resta de la pensión mínima y la pensión máxima dividida por la pensión mínima, o sea, la pensión máxima y la pensión que yo recibo. El resultado que yo reciba lo voy a multiplicar y me va a salir una cifra. Y esa cifra, imaginémonos que salgan 220.000 pesos. Mis 771.000 pesos los sumo a los 220 y eso es lo que me van a pagar de PGU. Esa es la forma como se calcula. La cifra exacta no las tengo en este momento, pero son esos parámetros que se usan. Andrés también decía a continuación, ¿la pensión de sobrevivencia tiene algún tope para quien, eh, no sé, para Ah, quien, ya, eso se refiere a otro tema. No lo claro, otro tratamos tema. acá, pero efectivamente, hagamos una cosa, porque eso es una pregunta que sale con bastante frecuencia y déjenme anotarlo porque la mente es frágil. Les voy a mandar los porcentajes de las pensiones de sobrevivencia ¿cómo se llama? Si yo soy una persona que fallece, ¿qué porcentaje de la pensión que yo recibo van a recibir las beneficiarias de pensiones de sobrevivencia? No existe, ¿cómo se llama? Diferencias legales respecto de lo que recibo si es retiro programado o si es una pensión de renta vitalicia. Sin embargo, hay una modalidad de renta vitalicia que me podría
permitir, respecto a las pensiones de sobrevivencia, aumentarlas. Pero yo lo que les voy a mandar son los porcentajes legales. Y déjeme Ya. anotarlo porque esa es una pregunta que siempre sale. Ya, anotado. Diga. Después dice, los exonerados políticas tienen derecho a esta ley, puesto que la mayoría son menores que la PGU. Efectivamente, actualmente tener hasta agosto de este año, tener una pensión de exonerado político y una PGU es incompatible. Recibo un beneficio del Estado o el otro, pero no los dos. A partir de septiembre de 2025 dejan de ser incompatibles. Ya. Después dice, buen día. Por ejemplo, retener. Dice, eso me parece bien de la cobranza, siempre que la tesorería tenga poder total para cobrar, por ejemplo, retener la devolución de impuestos. A ver, la No forma que va a ser la entiendo. cobranza de la Contraloría es como las hacen actualmente las empresas de cobranza, requiriendo directamente al empleador. Vía tribunales podría ser ese tipo de figura. Las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones no le han dado esa posibilidad todavía. Dice, el APB que está en la AFP también rige, parece que quiso poner al fondo generacional o Es sigue al súper fondo. importante, sí, debe ser eso, pero yo le voy a explicar bien. A partir de abril del 2027 se acabaron los multifondos. Solamente van a existir los fondos generacionales, donde vamos a irnos por tramo etario, pero las condiciones todavía están en desarrollo. ¿Qué es lo que hay que considerar? Si yo tengo una PB, eso es voluntariamente, yo estoy cotizando. Eso no me obligan a ir a un fondo generacional determinado. Van a ser 10 fondos que van a existir a partir de abril del 2027. Mis APB se van a cambiar al que yo elija, ¿ya? Eso es importante señalarlo, pero tengo que estar atento al tema. Dice, con respecto a las licencias, ¿qué va a suceder con los programas que realizan sus cálculos a base de 30 días? Después dice que si ha trabajado 15 y después otros 15. Ya, es re importante, yo les voy a mandar la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo que señala que para estos efectos, para efectos del cálculo de la licencia médica, los meses son de 30 días. Y por lo tanto, si una persona tiene una licencia de 30 días, el mes tiene 31, hay un día que pagarle. Les voy a mandar la jurisprudencia y todos esos programas van a tener que ajustar a estas nuevas instrucciones. Dice, ¿es de cargo del empleador solo por licencias por incapacidad? Bueno, acá sale. Es del cargo del ¿Y quién empleador las solo por... paga? A ver, Ah, ya. Es re a mí importante me tapa señalarlo. un mensaje que no quiero, no puedo sacarlo de aquí encima. No sé qué me No, no pasa. se preocupe, aquí yo la estoy siguiendo, así que no hay Ya, problema. Les aquí está. cuento, las licencias médicas se siguen pagando igual que hasta ahora. Si la persona está en ISAPRE, la paga la ISAPRE. Si la persona está en FONASA, la va a pagar la COMPIN o la caja de compensación. Las licencias se pagan en las mismas condiciones que siempre. ¿Qué pasa con las cotizaciones? Las cotizaciones, estas que son de cargo, o sea, las que van a la cuenta capitalización individual, la van a seguir pagando las entidades de su cargo. Eso significa las licencias médicas la paga la ISAPRE, el subsidio por incapacidad laboral, y la cotización la paga la ISAPRE. En el caso de FONASA, paga la COMPIN, paga el subsidio y además paga las cotizaciones de cargo de, o sea, las que van a la cuenta de capitalización individual. ¿Y qué pasa si se trata de caja? La misma historia. En el caso de COMPIN y caja, quien va a poner la plata es FONASA. Pero esa es la forma como va a operar. Dice, bueno, aquí hay otras que lo mismo. Dice, es de cargo del empleador solo por licencias con incapacidad laboral. Las licencias médicas, ¿quién las paga? Ya acabas de decir. Ujú. No sé si tienes algo más. Después, existe información. ¿Qué cambios tendrá el libro Remuneraciones Electrónico? Año Todavía no ha 18 salido a 28. ninguna. Claro, todavía no ha salido ninguna instrucción de mi conocimiento. Yo sé cualquier cosa, siempre podemos mantener la relación como para, el fondo, que me recuerden si ha salido algo para que yo los envíe. Pero hasta el momento no he sabido de ningún cambio. Ahora, en cuanto a año 2018-2028, me acuerdo un momento.
estábamos hablando de los trabajadores independientes que dan boletas de honorario. Las rentas imponibles del año 2018 son las que marcaron la gradualidad en el pago de cotizaciones para estos trabajadores. En la operación renta del 2019 se calcularon las cotizaciones del 2018 que le cubren hacia el futuro. Ese periodo dura 10 años, esta gradualidad de los trabajadores independientes, y el 2028 va a terminar. Así como yo les hablaba del 2045 y el 2055, la reforma de la ley 21.133 de trabajadores independientes se termina el 2028 para los que dan boleto honorario, y aquí queda completita la figura para ellos. Odette pregunta, consulta, ¿existe alguna forma de no cotizar a un trabajador de las fuerzas, pensionado por las Fuerzas Armadas, pero que trabaja en una empresa particular? Dependiendo de la edad que tiene este trabajador. Si este trabajador ya tiene 65 años de edad, entonces estaríamos hablando de una persona que no está obligado a cotizar. Si Ya, se ya, trata de un trabajador que está conforme al artículo 69, que vaya, ¿cómo se llama la entidad? Y pide la excepción para cotizar. En esas condiciones sí. ya. Ya, y Magali dice, hay independientes que cotizan solo el 7% de salud. ¿Qué pasará con ellos? Ellos, si están cotizando solo el 7% de salud, pueden ser dos figuras que se encuentren con ellos. El afiliado voluntario, o sea, una persona que no trabaja, y por lo tanto puede cotizar con el ISAPRE, cotizar, pagar el plan de salud, o bien puede ser el trabajador independiente voluntario, que como las cotizaciones él decide si las hace o no las hace, solo contrata el plan de salud con el ISAPRE y puede seguir en las mismas condiciones o incorporarse al sistema. Es un voluntario para él. Claro. Amilta consulta sobre esto, pero tú ya dijiste que la ibas a enviar, así que no hay problema. Después, contestarle a la Katia. Dice, un independiente que ha cancelado todo y por enfermedad le otorgan una licencia médica. ¿Qué pasa con él o quién pagaría su licencia y que ahora es un trámite enorme y casi nunca recibe el pago de licencia? O sea, no, no. Lo que dice Magali es cierto. En este Mm, momento, si la persona está en FONASA, mm, efectivamente los sistemas de información para los trabajadores independientes se han estado perfeccionando bastante, porque tenían muchas trabas. Un independiente que ha pagado absolutamente todo y está con licencia médica, sigue las mismas reglas que tendría o sea, primera cosa, lo que hay que señalar. Hay instrucciones pendientes de la Superintendencia de Pensiones respecto de todos los detallitos. Si de un trabajador independiente, sí, está pendiente. Incluso hay leyes para enviar al Congreso. Como está en este momento en la normativa, en la medida que él decida empezar a cotizar, toma el lugar de un trabajador, pues, toma el trabajador de un empleador respecto a las cotizaciones que van al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y respecto de las que no van al Fondo Autónomo, es la entidad pagadora del subsidio, o sea, la ISAPRE, la Caja o la Compin, quien van a enterarlo, siguiendo las mismas reglas generales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento con un trabajador independiente? Efectivamente, los sistemas de información están siendo perfeccionados porque ponen muchas trabas a los trabajadores, eso es cierto. gracias. Cecilia dice, un trabajador pensionado con sueldo empresarial, ¿se le tiene que cotizar el 1% a partir de agosto? Si la persona está pensionada y está, ¿cómo se llama?, pensionada por vejez total o por invalidez total, no, no. Si es invalidez parcial, sí. Ay, ay, ay. Ahora, ojo, si está pensionado por vejez o ya tiene los 65 años de edad, acuérdese que existe esta extensión de los pensionados. María Valdés dice, una persona recibía su jubilación de vejez, pero la AFP le informó que ya no tenía fondos para pagarle su pensión. Ella tiene 64 años. ¿Debe imponer o no hasta que cumpla los 65, que cumple en noviembre? Ya, ella está esperando los 65 años por varias situaciones. Eh, Primero, los beneficios estos nuevos. Como ella es pensionada, Claro. entonces, como ella es pensionada, ella va a ser del grupo de trabajadores que el IPS va a revisar y a partir de enero va a recibir estos pagos que se calculan con esta pensión de referencia, que yo se la expliqué así como bien, bien general. Y segundo, mientras tanto, esta persona, uno le aconsejaría, vaya al registro social de hogares,
para que la clasifiquen de tal forma que cuando cumpla los 65 años de edad pueda pedir también la PGU. Ya, ya. Que necesite cotizar no es necesario. Ya. Caroline dice, ¿es solo para mayores de 18 años o podría ser para un bebé recién nacido? Seguramente lo Bebé que acaba recién de nacido. explicar antes. Sí, bebé recién nacido, absolutamente. Se pueden hacer esas cotizaciones. Sí. Amilcar dice, las personas que están pensionadas en renta vitalicia, ¿no entran en esta norma? A ver, es importante la pregunta. La, pe- la- Cuando uno habla del sistema de pensiones, el decreto ley 3500 habla de tipos de pensión y modalidades de pensión. La modalidad de pensión significa que la pensión me la paga la compañía de seguro a través de una renta vitalicia, con o sin condiciones especiales, o la AFP a través de un retiro programado o una renta temporal. Pero ¿qué pensiones me pagan de acuerdo a esa modalidad de pensión? La de vejez, la de invalidez y la de sobrevivencia. Por lo tanto, cuando yo hablo de pensión de vejez, invalidez total o invalidez parcial, comprende a las personas que tienen pensiones por compañía de seguro y personas que tienen pensiones por FP. Las comprende a todas. Ya, ya. Bueno, uno dice que qué buena medida para la mujer que decide dedicarse al hogar. Patricio dice, hola, solo confirmar cuáles son las prestaciones que pagará el Seguro Social Previsional. ¿Mm? Ya son cuatro prestaciones que va a pagar. Son dos temporales y dos permanentes. ¿Cuáles son las temporales? Compensación por años cotizados, premio al esfuerzo de haber cotizado, y esto es para hombres y mujeres. El bono de rentabilidad protegida por este préstamo, este del 1,5% que hablamos, el préstamo que se va a devolver. También es temporal porque ya vimos que a partir del 2045 paulatinamente se deja cotizar y el 2055 se acaba. Pero por lo acumulado, efectivamente, estos beneficios temporales se van a pagar. ¿Qué otro beneficio? Compensación por diferencia de expectativa de vida. Las mujeres tenemos una expectativa de vida hasta casi los 91 años y los hombres hasta casi los 87. O sea, vivimos con expectativa de vida, se supone 4 años más, pero nos pensionamos a los 60 años, 5 años menos. Entonces, esas diferencias que se producen también se van a pagar. La idea es que si una mujer y un hombre tienen la misma cantidad de dinero, se pensionan a la misma edad, deberían tener la misma pensión y no sucede. Ese beneficio, compensación expectativa de vida, va y es permanente. Y a partir del próximo año, con esta ley que está este momento en el Congreso, el seguro de invalidez y sobrevivencia también va a ser parte de los beneficios de este nuevo seguro social previsional. Creo que ya terminamos Sí. los chats. Agradezco mucho tu participación. Y creo que nos ha quedado, bueno, un gusto a poco, porque realmente yo creo que esta va a ser una de muchas, porque quedan muchas cosas en el tintero, recién las estamos viendo, las estamos aprendiendo, así que también yo le agradezco a todos los colegas que hayan sintonizado nuestra clase esta mañana y esperen que pronto vamos a tener también otra charla de este mismo tenor, porque recién estamos empezando, así que también les agradezco y les recomiendo de que visiten la página del Consejo Regional Metropolitano, porque ahí nosotros estamos avisando de nuestros cursos, de nuestra capacitación y también estamos informando y subiendo muchos temas circulares y sobre todo esto, posiblemente esta misma charla que nos mande Lili, la vamos a subir también a nuestra página y tratar de mandársela a cada uno por los correos que ustedes se inscribieron. Así que les agradezco mucho, muchas gracias Lili por tu presentación, muchas felicitaciones también ahí en el chat para ti, así que te las hago llegar. Así que un Muchísimas abrazo gracias. grande para todos y que tengan un lindo fin de semana. Sea muy grato y descansen. Hasta pronto. Nos vemos, Lili. Chao, Muchas gusto. gracias.